y nosotros seguiremos adorando al Señor mientras vivamos en la tierra, porque los muertos no le pueden alabar. ¿Oyó? Amén. Los muertos, no se vaya a confundir cuando hablo de muertos. Yo hablo de los muertos sin Cristo. Ellos ya no pueden, ellos no alaban ni alabarán el nombre del Señor. Pero los que vivimos, los que dormimos, nos levantaremos para seguir alabando el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Hoy vamos a iniciar el don de la palabra ciencia. Amén. Y se encuentra en 1 Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8, bendito sea Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Amén. Y su bendita palabra dice así. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Levante la mano quien ya lo tiene. Amén. 1 Corintios 12:8. 1 Corintios 12:8, bendito sea Jesús. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra se lee de esta manera. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Vamos a leer otra vez. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén. Amén. Pueden sentarse. Acabamos de ver la semana pasada Gloria a Dios. acabamos de explicar, de enseñar el don de sabiduría. Y decíamos que había tres tipos de sabiduría. Sabiduría divina de Dios, sabiduría humana del hombre y sabiduría diabólica de Satanás. Esas tres sabidurías se mueven esa sabiduría la usan los diferentes hombres. Hay hombres que usan la sabiduría de Dios como nosotros. Hay hombres que no les gusta la sabiduría de Dios, solo les gusta la sabiduría humana, no quieren saber nada de Dios. Hay otros que les gusta la sabiduría diabólica, pero hay gente que usa dos tipos de sabiduría. No quieren la sabiduría de Dios, pero sí anhelan conocer la ciencia humana y la ciencia, porque también el diablo tiene libros. Los hombres han escrito libros de la ciencia diabólica, de la sabiduría diabólica. Hay hombres que le adoran, hay hombres que sacan libros y quién sabe, revisas y todo eso. Okay. Hoy vamos a hablar sobre el don de ciencia, para los que están escribiendo. El don, vamos a definir lo que es el don de ciencia. La palabra del don de ciencia es la habilidad sobrenatural. Es la habilidad sobrenatural de recibir de Dios revelación, acerca de cualquier cosa que la persona no puede saber por medios naturales. Acerca de cualquier cosa que la persona no puede saber por medios naturales. Bendito sea Dios. Aleluya. Para que, le voy a poner un ejemplo, para que entienda lo que es la palabra de ciencia. Un don muy precioso. Ese don falta en las iglesias. Pero esperamos en Dios que cuando terminemos y no cuando terminemos, sino a medida que vayamos exponiendo todos estos temas de los dones, usted le empiece a gustar, a saborear
a deleitarse. ¿Por qué don? ¿En qué don le gustaría trabajar? ¿En qué don quisiera apasionarse para engrandecer la obra de Dios? Porque Dios nos ha contado a nosotros, así como Él cuenta las estrellas por su nombre, también Él nos ha contado, nos nombra por nuestros nombres, para que nosotros podamos obtener, recibir. Los dones ya están aquí. El don ya lo tienes, el don ya está en tus manos. Solamente hay que empezarle a sacar brillo. Esto es todo, empezar a sacar brillo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ya vimos el don de sabiduría. Hoy estamos entrando al don de la palabra ciencia. A lo que están escribiendo, número 1, la fuente de la palabra ciencia. La fuente de la palabra ciencia es Dios. La fuente de la palabra de ciencia es Dios. No hay nadie más que Dios. ¿Por qué es Dios? Porque Dios es un Dios omnisciente. Porque Dios es un Dios omnisciente. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué significa la palabra omnisciente? Quiero decirle a usted que Dios conoce el pasado. Dios conoce el presente. Y Dios conoce el futuro. Voy a volverlo a repetir ahora a mi persona. Dios conoce mi pasado desde que fui engendrado, desde que fui niño, adolescente, adulto y ahora adulto, más adulto, para no decir viejo. Entonces, Él conoce mi pasado, Él conoce mi presente ahora y Él conoce mi futuro. No hay nadie que pueda conocer el futuro. Los grupos no pueden conocer el futuro. Ellos se pelean porque quieren conocer el futuro de las personas, pero no pueden, porque todo eso, porque Dios es omnisciente, y la palabra omnisciente quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas, pasadas, presentes, y Dios tiene el conocimiento completo. Solo Dios tiene el conocimiento completo de todas las cosas. Amén. En su mente, solo la mente de Dios, está el conocimiento de toda ciencia de este mundo. En el mundo hay una ciencia, y es la ciencia que nosotros conocemos. Y es la ciencia que nosotros conocemos, muy diferente a la ciencia del infinito. ¿Alguien puede definirme la definición de ciencia? ¿Alguien puede definirme la definición de ciencia? Conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados, pertenecientes a una rama de saber, comprobados y pertenecientes a una rama del saber, en busca de la verdad. En busca de la verdad. Oigan, son los conocimientos para que vamos a la biología. Para que la biología sea una ciencia, tiene que tener sus conocimientos comprobados, ordenados, sistematizados. Si no hay comprobación, como por ejemplo la ciencia de la reencarnación, la ciencia del hombre que viene del mono, no hay comprobación, no hay sistematización, no hay comprobación, y por eso la ciencia
de Darwin con respecto a que el hombre viene del mono, se acabó. Se acabó. Se acabó. Yo me alegro que mis compañeros, ex compañeros de la licenciatura, los licenciados, me mandan un texto, me mandan cuadros de Dios y puro Dios, oiga. Y me encanta porque mandan cuadros que Dios pase buenas noches, Dios esté contigo y así. Hasta parece que ya todos son cristianos. Y espero en Dios que todos sean cristianos. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Amén, Dios. Entonces, la ciencia humana, para que pueda ser ciencia, tiene que ser comprobada. La biología está comprobada. La matemática para ser ciencia está comprobada. Y nadie puede decir que no hay ciencia. Pero es una ciencia ¿de dónde? ¿De dónde es esta ciencia? De la tierra. ¿Vale? De la tierra. Humana, ciencia de la tierra, ciencia de los hombres. Esta ciencia, las matemáticas, ¿entrará en el reino de los cielos o no va a entrar? Dios le dio capacidad al hombre para contar los números. Dios en la sabiduría le dio sabiduría a Goliat, a dos hombres para que tuvieran sabiduría, para adornar, para decorar los muebles del tabernáculo. Y ahí dice que Dios le escogió y lo llenó de sabiduría. Solo Dios puede dar sabiduría. Dios le dio sabiduría también a todos los hombres para la medicina. El hombre no puede obtener la sabiduría. Lo único que los hombres desconocen a Dios, los científicos desconocen a Dios, pero Dios les da esa ciencia a ellos. Lo único que la ciencia que Dios les da es eternal. Dice que toda la ciencia, oiga, toda la ciencia está en la mente de Dios. Toda la ciencia está en la mente de Dios, solo que cuando los científicos descubren, cuando los científicos hacen algo llamado ciencia, entonces se hacen enemigos de Dios, desconocen a Dios, porque el ego del hombre lo lleva a la perdición y entonces el hombre se cree sabio. Muchos hombres se han creído sabios, muchos hombres se han creído sabios y hoy están muertos. Vean, entonces no se lleva la sabiduría, la ciencia terrenal no se lleva con la ciencia divina, porque la ciencia divina no se puede comprobar. ¿Por qué no se puede comprobar? Porque los hombres no la pueden comprobar, los hombres de ciencia humana, pero nosotros, los hombres de Dios, sí la podemos comprobar. Amén, aleluya. Yo me acuerdo cuando estudiaba, en el cuarto vivíamos unos muchachos conmigo y ellos eran puros filósofos materialistas, y cuando ellos negaban a Dios y cuando empezamos a hablar y se reían de mí y solo me respetaban porque los llevé al templo, en el cuarto, a dormir ahí conmigo. Y oigan, cuando empezamos a hablar de Jesús se empezaron a reír. Pero cuando le empecé a hablar y a hablar de los milagros, y le empecé a decir que Dios me había usado para sanar el cáncer, se empezaron a quedar callados. Y me dijo uno: tú has orado por un enfermo. He orado por miles de enfermos, le digo. Miles de enfermos, y muchos enfermos han sido sanados. Y empezamos a hablar de las sanidades. Y cuando hablamos de las sanidades, de cómo Cristo sanó y cómo sigue sanando, créanme, hermanos, que se quedaron callados y uno de ellos empezó a llorar, se conmovió, el Espíritu Santo lo conmovió y los demás se quedaron callados y me dijeron: un día nos convertiremos a Jesucristo. Y se acabó la reunión. Y se acabó la reunión, fíjense. Entonces, quiero decirle con eso que a ellos yo les estoy comprobando la ciencia divina. El hombre natural y los científicos y los hombres más sabios de aquí no pueden comprobarla. Herodes le dijo a Jesús que hiciera un milagro.
Herodes le dijo, haz un milagro, y quizás lo iba a soltar, pero Jesús no hizo ningún milagro, porque Herodes no necesitaba el milagro. Él quería ver, solo por curiosidad, que hicieron milagro, y Jesús no está para cumplir, para satisfacer el deseo de los que no tienen una necesidad. Él satisface la necesidad de los que la tienen, del enfermo, del inválido y de todos. Amén. Amén. Vamos entonces, vamos, la Biblia dice que el conocimiento está en la mente de Dios. Ve Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Bendito sea Dios. Aleluya. Apocalipsis 2:2. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Bien, aleluya. ¿Quién conoce mi obra? ¿Quién conoce mis hechos? ¿Quién conoce tus obras? ¿Quién conoce tus pensamientos? Solo Dios. Amén. Yo no conozco su corazón. Dice la Biblia que mi corazón es engañoso. La Biblia dice que tu corazón es engañoso. Bien. Yo no puedo, ni yo mismo conozco mi corazón. Yo no conozco el corazón de mis hijos, ni el corazón de mi esposo, ni el corazón de ustedes. Ellos no conocen mi corazón. Ellos no conocen mi corazón porque la Biblia dice engañoso. Engañoso es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo? Amén. No hay hombre que pueda conocer el corazón. No hay hombre, pero oiga, la Biblia dice, yo conozco tus obras. Amén. Nadie escapará en el juicio final de Dios. Nadie escapará porque Dios estará presentando todas las obras de lo que hicimos en la tierra. Nadie escapará en el juicio de las naciones. Todos llegaremos con nuestras obras y nadie va a escapar en el juicio del trono blanco. Vamos a otro texto. Primera de Juan 3:20. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice, Primera de Juan 3:20. Aleluya. Y dice así. Y dice así. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Aleluya. Si tu corazón te reprende, mayor es Dios. O sea, Dios va a usar la conciencia para que cuando hagamos algo negativo que a Dios no le agrada, nos va a redarguir. A veces no podrás dormir. A veces no podremos dormir. No podremos tener paz. Cuando hemos hecho algo malo. Un jovencito mató a otro joven. Allá en la Cosa Chica, no lo ves el pueblo. Y ese joven se fue a los Estados Unidos. Se fue huyendo. A los 10 años regresó el muchacho. Y cuando regresó, el hermano del que mataron, yo llegué a su casa, era ese hermano y desconocido. Y me dijo, llegó el que mató a mi hermano, yo quiero matarlo. Y le dije, no, tú eres cristiano. 2, dice el Señor que la venganza es de Él. 3, déjalo en las manos de Dios. Y dicen, me dijo él, hay comentarios de su familia que me han dicho que él ha venido para que yo lo mate.
Porque los 10 años que ha estado en Estados Unidos no ha sido feliz. Su conciencia le redarguye. Es el hombre más infeliz del mundo, dijo. Porque su conciencia, o sea, Dios le está hablando. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo mataste? ¿Para qué lo mataste? Y no ha sido feliz. Y se la pasaba bebiendo. Porque no aguantaba su conciencia. Porque el muchacho a quien mató eran muy amigos y era su vecino. Y su conciencia no le dejaba en paz. Y vino al pueblo exacto para que lo mataran. Porque su conciencia lo estaba matando. Y quería la muerte ya, para no seguir sufriendo. Y si nuestra conciencia, si nuestro corazón lo reprende, mayor es Dios. Y Él conoce todas las cosas. Amén. Mayor es Dios y Él conoce todas las cosas. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Cuando dice gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Número 2, para los que están escribiendo. ¿Qué conocimiento es revelado a través del don de ciencia? ¿Qué conocimiento? Hermano, ¿por qué yo no estoy escribiendo? Ahí hay una pluma en el escritorio. ¿Qué conocimiento? ¿Qué conocimiento es revelado a través del don de ciencia? ¿Qué conocimiento es revelado a través del don de ciencia? Amén, gloria a Dios. ¿Qué conocimiento es revelado a través del don de ciencia? Inciso A. Son revelados los pensamientos del corazón de los hombres. Son revelados los conocimientos, los pensamientos del corazón de los hombres. Fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Él estaba predicando, un predicador en un estadio, en la guerrilla del Salvador, en la guerrilla de Sueca, y llegó el predicador Guille Ávila, y de la guerrilla mandaron exactamente a matarlo a Guille Ávila para que dejara de predicar. Y cuando el hombre entró con pistola en mano y se fue acercando a Guille Ávila, Dios, oiga, le reveló a través del don de ciencia el pensamiento del hombre. Y cuando Guille Ávila estaba predicando, dijo: hay un hombre aquí que viene a matarme. Hay un hombre que viene a matarme y trae pistola en fajada. Y aquel hombre, cuando él dijo esto, el Espíritu Santo lo redarguyó. Y el hombre salió corriendo, ya lo tenía cerca. Salió corriendo y lo abrazó y le entregó la pistola. Así actúa el don de ciencia. En la predicación Dios le reveló lo que este hombre llevaba en su corazón. Lo que este hombre llevaba en el corazón. Esto es lo que va a hacer ese don de ciencia. Por ejemplo, yo, si tuviera el don de ciencia, pudiera decir lo que está pensando el hermano Porcayo. Yo podría decirle lo que está pensando la hermana Lilia. Cuando yo tenga el don de ciencia, le voy a decir los pensamientos que hay en cada uno, los pensamientos del corazón. Los grandes apóstoles lo hicieron y Jesús, el Señor de señores, lo hizo. Amén. 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 Como diciendo aquí en mi nombre, ¿verdad? Amén. Él es el maestro. Él es el omnipresente. Vamos a una cita bíblica. Vamos a Mateo 3, 7, 8. Oiga lo que dice. ¿Alguien lo puede encontrar rápido y lo puede leer antes que yo le gane? Mueva sus deditos. ¿Alguien ya lo tiene? Si no lo tiene, lo voy a leer. ¿Nadie? Mateo 3, 7, 8. Léalo primero. ¿Lo encontró? Ok, lo voy a leer entonces. ¿Ya?
Amén. Ok, Mateo 3, 7, 8 dice así. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aleluya. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, ahí está la palabra, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Aleluya. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Amén. Amén. Mientras Juan el Bautista estaba bautizando, Dios le reveló el corazón de los fariseos y los saduceos. Los saduceos quisieron engañar a Juan el Bautista. Querían bautizarse, pero no habían nacido de nuevo. Pero no se habían arrepentido. Pero sus pecados no habían sido perdonados. Por eso, en el bautismo, él se dirige a ellos y les dice, ¿cómo les digo? Dígalo conmigo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No estaban arrepentidos y querían bautizarse. Hoy en día muchísima gente de muchas iglesias, cuando se van a bautizar, no tienen frutos dignos de arrepentimiento. Se bautizan por emoción. Se bautizan porque, para que no esté ahí empapando el pastor, para que la pastora no le esté diciendo: bautízate, mira que ya va a venir Cristo, y mira, te vas a morir, para que no esté ya chocándome, me voy a bautizar. Pero no tienen el deseo, no hay esa conversión. Y para que nosotros seamos bautizados, tenemos que ser convertidos. Amén. No tenían el arrepentimiento, no se habían arrepentido los fariseos, y por eso le dijo: generación de víboras. Generación de víboras. Ahí, ¿qué don actuó ahí? ¿Qué don actuó en Juan el Bautista? Ciencia. El don de ciencia. Conoció los corazones. Amén. Conoció los corazones. Vea qué bonito, ¿verdad? Conocer los corazones de las personas. Juan el Bautista lo hizo. Vamos a una cita bíblica. Gócense, alégrese con la palabra del Señor. Vean lo que dice Lucas 5, 22, 23. Lucas 5, 22, 23, ¿ya lo tiene? Si no, lo voy a leer. Oiga lo que dice. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, voy a leer desde el 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué caviláis? ¿Qué está descubriendo Jesús de los corazones? Lo que estaban pensando. Ellos no lo dijeron, ellos no hablaron, ellos no lo manifestaron, sino lo tenían en el corazón. Amén. Pero Jesús no oyó nunca que ellos hayan dicho, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Él no oyó eso, pero descubrió lo que tenían en el corazón. Amén. Descubrió de los fariseos y de los saduceos lo que tenían en el corazón contra Jesús. Y oiga lo que dijo, ¿qué caviláis? La palabra caviláis quiere decir, ¿qué piensan? ¿Qué tienen en su corazón? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén, aleluya. ¿Cómo quedaron los fariseos? ¿Cómo quedaron?
¿Y qué palabra usó? Está distraído. Está distraído. ¿Qué palabra usó? De ciencia. Palabra de ciencia. Es lo que estaba enseñando. Palabra de ciencia, porque descubrió qué caviláis, qué piensan, qué tienen, qué malicia tienen en el corazón. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder y potestad, a ti te digo, levanta. Eso es lo que descubrió. ¿Qué palabra se usó Jesús, hermano Porcayo? Caviláis en nuestros corazones. No, hermano. ¿Qué don? ¿Qué don? ¿Qué palabra? Que dicen que palabras. El de ciencia. Palabra de ciencia. De ciencia. Exacto. Cuando yo digo palabra, es el don de ciencia, don de sabiduría. Para no decir don, digo palabra. La Biblia dice palabra. ¿Qué palabra usó? Es que estamos enseñando eso. Amén. Ok, vamos adelante. Dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, yo creo que con eso es suficiente para entender. O sea, lo que el don de ciencia está enseñando. Amén. Pero vamos a hacer, para que no se me confunda. Dice, esto lo vi como un testimonio, que una jovencita llegaba a la iglesia y decía, Pipe está en pecado, se robó un carro Pipe. Y era cierto. El hermano Porcayo asaltó al banco. Y era cierto. Y el pastor se quedaba. Todos los hermanos andaban derechito. Nadie pecaba. Así andaban los hermanos. Se hicieron santos. Se hicieron santas. Y a las mujeres le descubría todo su pecado, lo que hacían. La hermana Ruth maltrató a su marido. Perdón, disculpen que le haga ese ejemplo. La hermana Oralia maltrató a su marido, lo pateó y hasta lo corrió. Y era cierto. La hermana Lilia se peleó con el vecino y sacó al machete que lo quería matar. Era cierto. Y entonces el pastor dijo, ¿cómo? Y esto lo hizo por varios meses. Por una parte hizo bien porque la iglesia andaba así, como San Pablo se dice, las manos amarradas y los pies amarrados. Ya no caminaban hacia el pecado porque la Biblia dice, nuestros pies corren a la maldad. Bendito sea Dios. Entonces el pastor dijo, pero como que ese no es el don de ciencia. Esto no, como que yo no he visto otra iglesia donde a cada persona que peca se le descubre el pecado inmediatamente. Porque Dios no es así. Dios no es, dijo el pastor, y era cierto lo que dijo el pastor. Dios no es así. Que debería ser así, pero no es así. Porque Dios es paciente. ¿Quién no ha pecado? A ver, hermano, ¿quién no ha pecado? ¿Habrá alguna persona aquí que no haya pecado? No. Si todos hemos pecado y Dios hubiera descubierto el pecado y nos hubiera pasado por la guillotina, no estuviera nadie aquí. No estuviera nadie. Pero la Biblia dice, nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Por su misericordia no hemos sido consumidos, pero volvamos al pastor. Dijo, pues esto ya no me gustó, habló con la comitiva, con los líderes. Esto ya no me está gustando. Entonces dijo, hermanos, nos vamos a someter 3 días de ayuno y oración, encerrados en la iglesia. Vamos a orar a Dios que nos diga si el Espíritu es de Dios o es del diablo. Hermanos, cuando el pastor acabó de decir eso, cayó la muchacha rodando y gritaba, ¡ay! ¡Me van a echar fuera! ¡No lo hagan! ¡Por favor! ¡Les suplico, pastor! ¡No lo hagan! ¿Quién gritó? El diablo que tenía. Sabía el diablo que el arma poderosa, ¿verdad, hermana Lilia?
El arma poderosa de Dios, ¿cuáles son? Ayuno y qué más? Oración. Y oración. Aunque nosotros no le tomamos en cuenta, pero Jesús dijo, con oración y ayuno sale el diablo, sale ese género, sale ese demonio. Amén. Oración y ayuno. Y solamente lo mencionó. Y ahí fue liberada la mujer, que ya no ayunaron. Ya no ayunaron. Y entonces ya pues estaban libres los hermanos, como ya no había quien descubría el pecado, pues a pecar otra vez. ¿No es cierto? Pero ese era el espíritu de adivinación. Exacto, perdón, se me pasaba eso. Ese era, eso se me pasaba. Ese era el espíritu de adivinación. ¿Y de quién es el espíritu de adivinación? Exacto. A Paco se le cayó la cartera y va con la bruja y dice, adivíneme. Aquí le traigo la vela, le traigo velador y le traigo unos manguitos que los acabo de recoger. O unos aguacates. Y la bruja dice, ok, aquí no. Fíjate que la cartera se la llevó. Amén, fue cierto. Pero al Paco no le dice nada porque es su cuñado y si le dice lo va a perder. Pero resulta que no me entiende porque la bruja lo engañó a él, nomás le sacó el billete. La cartera se la quitó su suegra. Y pues la suegra no le va a decir, usted me robó la cartera, entonces Paco mejor se queda callado. Aunque a veces, por obra de Satanás, los adivinos adivinan. En mi caso, ¿qué pasó de la iglesia? Adivinó de todo. No, por eso, pero le estoy diciendo. Dicen Pero no siempre. Y no solamente esto pasó, en la Biblia dice que aquella muchacha endemoniada también, estos hombres son hijos. No hijos del diablo. Pero estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y eso fue por varios días. Y estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian la salvación. Lo decía la endemoniada. Y cobraba tanto dinero que estaba haciendo rico a sus amos. Y cuando Pablo ya no le gustó eso, dijo, esto ya no es de Dios. ¿Es correcto lo que está diciendo? Somos siervos, de que somos siervos. Vea esto que hay que tener, hay que saber discernir. Por eso más adelante vamos a ver el don de discernimiento. Cuando si me dice una mentira, yo la detecto. Si ella está hablando la verdad, yo la detecto. Pero no la detecto por mi sabiduría, sino por el espíritu que tengo. Cuando poseemos el espíritu, vamos a detectar a los mentirosos. Y vamos a detectar todo chisme. Y vamos a detectar toda falsedad. Y vamos a detectar toda hipocresía. ¿Cuándo? Con el don que se llama, ¿cómo? Discernimiento. Pablo se volvió a la muchacha y le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? A ver, busca, que a mí se me mete la palabra. ¿A quién? La muchacha, la que reprendió. Bueno, la reprendió. Cayó a Satanás. Y a la muchacha se le salió el demonio. Esto ocasionó para que Pablo fuera a la cárcel, porque los amos se enojaron y lo llevaron a la cárcel por este caso, por una otra jovencita que tenía un espíritu de adivinación. Cuando veamos el don de discernimiento, nos vamos a dar cuenta cómo trabaja el diablo a través de los espíritus de adivinación. Y hay muchos casos en la Biblia sobre eso. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Hechos 16, otra vez. Es Hechos 16. Ajá. Pero esta Biblia Déjame ya. Ya es otro tema ese como dice que ordena en el nombre de Jesucristo que salgan de ella. Y salió en el mismo momento. Ok. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ese momento el demonio de la jovencita. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros tengamos el don de la ciencia, vamos a poder detectar a nuestros hijos. Vamos a poder detectarlo. ¿Por qué? Pero para que podamos detectar,
Jesucristo dijo que enviaría la promesa del Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar. Él nos va a guiar a través del don de ciencia. ¿A dónde está el pecado? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está la hipocresía? Tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo para ser guiados por el mismo poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a los que están anotando. El don de ciencia en la vida de Pedro y Juan, Mateo 16 y 17. Ese ya lo hubiera dejado para el próximo. ¿Vale? Ya lo hubiera. Oye, ¿Es otro punto? sí, Ya. escríbalo. Ya lleva 50 minutos. Ah, ok. Sí, ya. Para Muy que, bien, para que entonces, no se quede, tengo- para que no se quede. El don de ciencia en la vida de Pedro y Juan. Amén. El don de ciencia en la vida de este es igualito, lo mismo, cuando ¿quién dicen los hombres que soy? Dijo Jesús. ¿Quién dice? Juan el Bautista y otros hombres, Elías. Y Pedro contestó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vea, Dios se lo reveló en ese momento. Por eso Pedro estaba segurísimo que era el Cristo. Por eso estuvo seguro en seguirle y dejar la barca. ¿Te lo reveló en ese momento o ya tenía el don de ciencia? En ese momento. Porque en ese momento está preguntando. Pero él no tenía el don de ciencia todavía. No. El don de ciencia en la antigüedad se revelaba en parte o por el momento. En la antigüedad el don de ciencia no lo tenían. Venía cuando había ese problema, esa necesidad, algo que se había olvidado. No lo tenían, así como nosotros que Dios ya dio los dones a la iglesia. A la antigüedad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Eliseo, ni los profetas, ni nadie los tuvo. Venía solamente ocasionalmente, nada más. No lo poseían, no lo poseyeron, sino como en este caso Pedro no es ni bautizado en el Espíritu Santo. Pedro ni está ni convertido, porque va a negar a Jesús. Pero en ese momento se lo reveló Dios. En ese momento se lo reveló Dios, como en el caso, como cuando yo tenía medio año de haberme convertido y oí la voz de Dios. Oí la voz de Dios, entonces cuando me mandó y me dijo: tú tienes voz de evangelista. Yo jamás había oído la voz de Dios. Y fue la única vez en esa ocasión que la oí y sentí lo que sintió Jeremías, que el cuerpo se me quemaba. Sentía fuego en los huesos. Y por eso me di cuenta, y por eso no dudé. Y Dios empezó a mostrar milagros, maravillas. La tierra tiembla hasta la vez cuando predico, porque a mí no me pusieron los hombres como evangelista, sino Dios me lo reveló desde lo alto. Dicen amén. Amén. Muy bien, estamos culminando esta clase. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí le vamos a dejar. Y la siguiente clase es una clase nada más. Y con las dos clases terminamos el don de ciencia. Porque va a seguir hablando casi lo mismo, con diferentes ejemplos. Y creo que ya quedó entendido. Dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Den un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte el aplauso.